Homilía del Santo Padre Francisco en la misa celebrada el lunes 6 de abril de 2020 en la capilla de la Casa Santa Marta. Lectura dramatizada. Pienso en un problema grave que existe en muchas partes del mundo. Quisiera que hoy rezáramos por el problema de la sobrepoblación carcelaria, donde hay hacinamiento, mucha gente allí. Existe el peligro durante esta pandemia de que acabe en una grave calamidad. Oremos por los responsables, por quienes deben tomar las decisiones, para que tomen un camino justo y creativo y puedan resolver el problema. Este pasaje termina con una observación. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Juan 12, 10, 11. El otro día vimos los pasos de la tentación, la seducción inicial, la ilusión, luego crece, segundo paso, y el tercero, crece, se contagia y se justifica. Pero hay otro paso. Sigue adelante, no se detiene. Para ellos no era suficiente condenar a muerte a Jesús, sino que ahora también a Lázaro, porque era un testigo de vida. Pero hoy me gustaría detenerme en una palabra de Jesús. 6 días antes de Pascua, estamos a las puertas de la Pasión. María hace este gesto de contemplación. Marta servía, como en el otro pasaje, y María abre la puerta a la contemplación. Y Judas piensa en el dinero y piensa en los pobres, pero no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella. Juan 12:6. Esta historia del administrador infiel es siempre actual. Siempre los hay, incluso a alto nivel. Pensemos en algunas organizaciones caritativas o humanitarias que tienen tantos empleados, que tienen una estructura muy rica en personas. Y al final, el 40% llega a los pobres. Porque el 60% es para pagar el sueldo a tanta gente. Es una forma de quitarles el dinero a los pobres. Pero la respuesta es Jesús. Y aquí quiero detenerme. Porque pobres tendréis siempre con vosotros. Juan 12:8. Es una verdad. Pobres siempre tendréis con vosotros. Los pobres existen. Hay muchos. Están los pobres que vemos, pero esta es la parte más pequeña. La gran cantidad de pobres son los que no vemos, los pobres escondidos. Y no los vemos. Porque entramos en esa cultura de indiferencia que es negacionista. Y negamos. No hay muchos, no se ven. Bueno, está ese caso, pero siempre disminuyendo la realidad de los pobres. Pero hay muchos. ¡Muchos! Aunque no entremos en esta cultura de la indiferencia, existe la costumbre de ver a los pobres como adornos de una ciudad.
Sí, están ahí como estatuas. Sí, están ahí, se pueden ver. Sí, esa viejecita mendigando, ese otro. Pero como si fuera algo normal. Es parte de la decoración de la ciudad tener gente pobre. Pero la gran mayoría son pobres víctimas de las políticas económicas, de las políticas financieras. Algunas estadísticas recientes lo resumen de esta manera. Hay mucho dinero en manos de unos pocos y mucha pobreza en muchos. Y esta es la pobreza de tantas personas que son víctimas de la injusticia estructural de la economía mundial. Y hay muchos pobres que se avergüenzan porque no llegan a fin de mes. Muchos pobres de la clase media que van a Cáritas a escondidas. Y a escondidas piden y sienten vergüenza. Los pobres son mucho más que los ricos. Muchos más. Y lo que dice Jesús es cierto. Porque pobres siempre tendréis con vosotros. Pero yo los veo. Soy consciente de esta realidad. Sobre todo de la realidad escondida. Los que se avergüenzan de decir que no llegan a fin de mes. Recuerdo que en Buenos Aires me dijeron que el edificio de una fábrica abandonada, vacía durante años, estaba habitado por unas 15 familias que habían llegado en esos últimos meses. Fui allí. Eran familias con niños y cada uno había ocupado una parte de la fábrica abandonada para vivir. Reparé que cada familia tenía muebles buenos, muebles de clase media y televisión. Acabaron allí porque no podían pagar el alquiler. Los nuevos pobres, que tienen que dejar la casa porque no pueden pagar el alquiler. Y van allí. Es la injusticia de la organización económica o financiera la que los lleva allí. Y hay muchos, muchos. Y nos encontraremos con ellos en el juicio. La primera pregunta que nos hará Jesús es: ¿cómo te ha ido con los pobres? ¿Les has dado de comer? Cuando estaba en prisión, ¿lo has visitado? ¿En el hospital lo fuiste a ver? ¿Ayudaste a la viuda? ¿Al huérfano? Porque yo estaba allí. Y por eso seremos juzgados. No seremos juzgados por el lujo o los viajes que hayamos hecho o la importancia social que hayamos tenido. Seremos juzgados por nuestra relación con los pobres. Pero si yo hoy ignoro a los pobres, los dejo de lado, creo que no existen, el Señor me ignorará el día del juicio. Cuando Jesús dice, porque pobres siempre tendréis con vosotros, quiere decir, yo siempre estaré con vosotros en los pobres. Estaré presente ahí. Y esto no es ser comunista. Es el centro del Evangelio. Seremos juzgados por esto.